producto cartesiano A por B. ¿Sí? En el que, ¿cómo? En el que no hay dos parejas que tengan el mismo primer elemento. ¿Sí? Entonces, eso es una función. Miren, es un subconjunto de un producto cartesiano que ya habíamos hablado incluso en relaciones, pero acá dice que no, el que no hay, ¿no es cierto?, dos parejas que tengan el primer elemento. ¿Sí? Eso es lo que quiero decirles. Voy a colocar un par ordenado aquí que lo voy a borrar. Por ejemplo, tengo 2, 3 y tengo 2 con 1. Si en algún momento en mi función tengo estas dos parejas, no es una función. ¿Sí? Porque tengo dos parejas que tienen el mismo primer elemento, que es el 2. ¿No es cierto? Entonces, lo que no debería ocurrir. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Pero se refiere a eso a la definición. O sea, no todo ya viene a ser una función. Observación. Algunos hablan de correspondencia, ¿sí? Algunas definiciones tal vez lo van a ver. Dice que una función es una correspondencia de un conjunto a otro conjunto, tal que existe un único elemento en el conjunto de partida que esté combinado o que esté ligado, si quieren, con un conjunto de llegadas, ¿sí? Son algunas definiciones alternas. Aquí voy a colocar algunas observaciones, por ejemplo, el conjunto A se llama inicial, ¿sí? Algunos le dicen, incluso ya hablando en tema de los reales, ¿no es cierto? El binomio, todas esas cuestiones, ¿sí? Coma, B, final. Coma. Podemos denotar por F con dos puntitos que va de A con su flechita a B. ¿Sí? Generalmente está denotado de esa manera una función que va de un conjunto A, que es el inicial, a un conjunto B, que es el final. ¿Sí? Entonces, tratemos de manejar de esa manera y poder ver lo que son las funciones. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, es un pequeño ejemplo. Y voy a colocar tres funciones. ¿Sí? Primero, bueno, no funciones, sino conjuntos, lo voy a llamar. Sea, o pares, si quieren, ¿no? O sea A igual a los elementos 1, 2, 3. Pueden colocar otros también si quieren, no hay ningún problema. Y consideremos los subconjuntos de A por A. Miren, A es mi conjunto inicial y A también va a ser mi conjunto final. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles? Que aquí yo tengo el conjunto A, estoy haciendo una función, si quieren, f sub i voy a colocar, porque voy a colocar tres funciones, y al otro conjunto, que también es A. El conjunto inicial, miren, el conjunto A dice que tiene los elementos 1, tiene el 2 y tiene el 3. En cambio, el conjunto final, que también es A, también tiene el 1, tiene el 2 y tiene el 3. ¿Sí? Eso no. Voy a colocar como f sub 1, ¿sí? Al conjunto,
de los siguientes pares ordenados. A con A, B con B, B con C. F sub 2. Voy a colocar, ay, perdón. Voy a colocar 1 con 1, 2 con 2, 2 con 3. A F sub 2 voy a colocar 1 con 2. Voy a colocar 2 con 3. Y voy a colocar 3 con 1. Y a F sub 3. Lo voy a hacer más a un costado. No me va a permitir escribir. Igual. A ver. Este voy a colocar 1 con 1. Y lo voy a colocar 2 con 1. Para que tenga los diferentes casos. ¿Sí? Miren a F sub 1. Lo voy a hacer con rojo. El 1 se está conectando con el 1. El 2 se está conectando con el 2 y el 2 del mismo se está conectando con el 3. Nos dice la definición, nos dice que no deben tener un par, ¿no es cierto?, con el mismo primer elemento, ¿sí? Por lo tanto, esta función f sub 1 no es función, ¿sí? Voy a cambiar de color, voy a colocar un amarillo para f sub 2. F sub 2 me dice 1 con 2, entonces miren, 1 va a ir al 2, me dice del 2 al 3, y al final el 3 con el 1. Ahí está. Es función. Porque todos los pares ordenados, si quieren, tienen su primer elemento distinto. ¿No es cierto? Ahora voy a cambiar de color, voy a colocar un celeste, ojalá que se no. Y me dice 1 con 1. Ahí está el 1 con el 1. Y me dice 2 con el 1. Es función. Porque en la definición les está indicando que no debe tener el primer elemento o el elemento inicial para dos pares ordenados. No les dice nada del elemento final. Miren en el F sub 3, el segundo elemento o el final si quieren es el que se está repitiendo. Pero no, en la definición no les dice de esa manera. Entonces es función. ¿Sí? Puede darse ese caso. ¿Sí? Es por eso, incluso voy a hacer un dibujito. Por ejemplo, la parábola. Dos parábolas voy a dibujar. Las más sencillas voy a dibujar. ¿Sí? Tenemos dos parábolas. Voy a suponer que este es y igual a x cuadrado y este es x igual a y cuadrado. Este es x, este es y, esto es x, esto es y.
voy a decir sea y igual a f de x. ¿Sí? Ya vamos a ingresar a esa notación, si quieren. ¿Sí? Donde, si quieren, f, que hemos dicho que va de un conjunto A a un conjunto B, en este A puedo tomar el x, y en Y va a ser ese valor de f de x, que generalmente se simboliza con Y. Eso lo hemos hecho trabajado en geometría analítica, si quieren, ¿no? La parábola estaba en términos de x y y. Miren, este valor 1 está con 1 y está con -1. Este puntito es 1, 1 y este puntito es -1, 1. Miren, no se repite el inicial, uno es -1 y el otro es 1, pero sí se están repitiendo el final, que es 1. La definición no les dice que eso no puede ocurrir. Entonces, esta es una función, si quieren. ¿Sí? Esta parábola, si quieren, es una función. ¿Sí? En cambio, esta no es función. ¿Por qué? También voy a sacar acá 1. Va a tener a 1. Esto lo voy a hacer más abajo. Y también va a tener a -1. Si quieren, esto va a ser 1, 1. Y este va a ser 1, -1. Miren, se está repitiendo el inicial, el 1, 1. Entonces, por lo tanto, eso no es función. ¿Sí? Miren, estamos agarrando algo que nosotros conocemos bastante bien, que es la parábola. Y si quieren, tenemos ahí para diferentes, bueno, para dos diferentes gráficas. Para uno sí es función y para el otro no es función. ¿Sí? De ahí vienen algunas cuestionantes también, ¿no? Podemos hablar de la elipse, podemos hablar de la circunferencia. Y la clave está en cómo nosotros estamos denotando. Estamos Y. En otras palabras, Y debe tomar, o se puede poder despejar Y. Miren, aquí está despejado Y. Miren, acá no ha despejado Y. ¿Sí? No está despejado. Entonces, de alguna manera eso ingresa que en algún momento vamos a ir haciendo algún ejemplo también, ¿sí? Pero ya un poco les voy adelantando. Entonces, miren, ya se pueden ir imaginando cuándo van a tener una función, cuándo es una función. Miren acá la estructura, lo que tal vez están acostumbrados a manejar en los reales. Acá se lo estoy haciendo con conjuntos, ¿no es cierto? Con datos discretos, si quieren, para poder ver cuándo es una función y cuándo no es una función. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros ya conozcamos, una vez que ya hemos visto cuáles pueden ser funciones, cuáles no pueden ser funciones, es necesario hacer algunas definiciones. Por ejemplo, dominio. Ya saben ustedes el dominio, ¿no? En cálculo 1 bastante han ido trabajando con los dominios. ¿Sí? Entonces, eh, viene de ese concepto tal vez que en el momento lo mismo. Bien, dominio. Sea f que va de A en B, una función como el dominio es
el subconjunto de A. ¿Sí? Es un subconjunto de A. De elementos, porque no van a ser todos, ¿no? Tiene que tener alguna característica este conjunto A de elementos que están relacionados ¿sí? Que están relacionados con algún elemento. Ahí también, miren, va haciendo alguna definición de definición, ¿no? Con algún, puede ser más, pero por lo menos tiene que ver uno, con algún, dice, con algún elemento debe, ¿sí? Coma, lo denotaremos por D de dominio y entre paréntesis F. Miren, parecido a lo que habíamos definido, el dominio de una relación y rango de una relación, ¿no? O imagen en una relación. Entonces, tiene, si quieren, casi la misma estructura. En, en términos de conjunto, el dominio de una función va a ser igual a todos los X que pertenecen al conjunto A, tal que existe un Y que pertenece a B, coma, tal que ese par ordenado X, Y, pertenece a la función. ¿Sí? Ejemplo. Tenemos F2 y tenemos F sub 3 que habíamos mencionado que son con funciones acá, ¿no es cierto? Porque si no es función no tengo por qué trabajar. Entonces, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 1. Ya. 1 con 2, 2 con 3 y 3 con 1. Y F sub 3 será 1, 1, 2, 1. Listo, ya está. Esos son mis ejemplos de función. Entonces, yo quiero saber el dominio de la función f sub 2, porque es una función. Miren, en la definición les dice que son todos los x tal que pertenece, tal que par ordenado. Miren, todos los x, 1, 2 y 3. Entonces, el dominio va a ser el 1, el 2 y el 3. En cambio, en f sub 3, el dominio es 1, y aquí tengo el 2, entonces va a ser el 1 y el 2. Nada más. Así de fácil se encuentra el dominio. Bueno, aquí todavía es un poco más sencillo porque estamos trabajando con datos discretos o conjuntos que son finitos, ¿sí? Ya cuando hablamos en los reales, que son un conjunto infinito, ¿no es cierto? De menos infinito, más infinito, hay que tener algunas ciertas consideraciones, ¿sí? Les voy a dar, obviamente. Entonces, acá estamos viendo este tema de dominio. Siguiente. Siguiente definición. Vamos a definir lo que es un codominio. Entonces, sea f que va de A en B, una función, con el codominio es el subconjunto de B, miren, ahora es de B, coma, de elementos con los que algún elemento de A, mira, dice algún elemento de A, o sea, puede haber varios elementos de A que estén relacionados con un elemento de B. ¿Sí? Y eso está bien para la función. Solamente al revés no tiene que ser, ¿no? De A no puede salir de uno a varios. Eso.
por algún elemento de A. A ver, ¿cómo está? Sea F una función, el codominio es el subconjunto de B, de elementos con los que algún elemento de A está relacionado. Toma, lo denotaremos por, a ver, vamos a denotarlo con, igual, con las iniciales. Esto también varía a veces bastante de texto a texto, pero yo voy a ir denotando con las primeras iniciales. Cod, de codominio, si quieren, de la función. ¿Sí? Entonces aquí solamente tiene que existir un X, ¿no? O un elemento de la parte inicial. Y si existe más, no hay problema tampoco, ¿no? La definición de función permite que se pueda trabajar de esa manera, no hay problema de eso. Entonces, en símbolos, si quieren, el codominio de la función es igual o es igual al conjunto o de todos los elementos y que pertenecen a B, tal que existe X que pertenece al conjunto A, donde el par ordenado pertenece a la función. Sí, ya listo. Vamos a seguir tomando el ejemplo de esos dos que hemos empezado como función. F2 y F3, ¿no? 1 con 2, si mal no me equivoco, 2 con 3 y 3 con 1. Y el otro era 1 con 1. Y para que sea función tendría que ser 2 con 1. Listo. Voy a dibujar esos dos conjuntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No había mucho problema, si ustedes se dan cuenta. Bueno, que también podría dibujar acá. Para un poco ejemplificarles. Miren, por ejemplo, F sub 2, que lo vamos a hacer con amarillo, porque estaba amarillo. Sí, lo estaba con celeste. Era 1 con 2, era 2 con 3 y era 3 con 1. Bien. Para F sub 2, el dominio coincide con el conjunto A. ¿Sí? En cambio, para F sub 3, era 1 con 1 y 2 con 1. Bueno, aquí no coincide con el conjunto A. Y en la definición no les dice que debe coincidir, simplemente es un subconjunto. Obviamente que un subconjunto puede ser un conjunto en el mismo conjunto, no hay ningún problema. Acá se nota claramente que es un subconjunto de A, ¿no es cierto? Porque tiene los elementos 1, 2. Acá, miren, también va a ocurrir lo mismo. Puede ser F sub 3 o, perdón, F sub, no, perdón, F sub 2, que dice que el 1 va con el 2 con el 3 y el 3 va con el 2. ¿Sí? Tenemos eso. Nos dice todos los 10. Los 10 son que están en el otro conjunto. 1, 2, 3. Tal que existe un X. X con el Y están relacionados. Y aquí cada uno está relacionado. Eso quiere decir que el codominio
de f sub 2, si quieren son todos los y, ¿sí? Va a ser 1, 2 y 3, porque cada uno está relacionado con algún x. ¿Sí? En cambio, el codominio de f sub 3, ¿sí? Va a ser simplemente el 1. Lo vamos a dibujar con celeste, porque f sub 3 nos dice que va de 1 a 1 y de 2 a 1. Miren, solamente está tomando este subconjunto. No hay otro elemento. Dice que existe un X. En este caso está existiendo dos X. Y esa existencia es suficiente que haya uno y listo, todo funciona. Ya hemos hablado en cuantificadores, ¿no es cierto? Entonces, se tiene. Entonces, ahí ya ustedes ya tienen el codominio de la función f sub 2, f sub 3. Puede ser el mismo conjunto como f sub 2, no hay ningún problema. O, como menciona tal vez más claro la definición, es un subconjunto del conjunto B. En este caso, el conjunto es 1, 2, 3 y un subconjunto es el elemento 1, ¿no? Como conjunto. ¿Sí? Es un conjunto unitario, si quiere. Esto es lo que hay que tener en cuenta, porque más adelante nos va a ser de mucha utilidad, aparte de que ya conocemos lo que son funciones, hay que tener en cuenta lo que es el dominio, que es el codominio. Y más que todo el dominio, ¿no? Porque esto les va a acompañar el de dominio, solamente ya en cálculo 1, aunque no con algunas cosas interesantes, pero donde sí van a ver y con frecuencia va a ser en cálculo 2, ¿no? Donde van a ir trabajando con dominios, necesitan tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo, hacer las composiciones, no es componer por componer, ya había mencionado en la anterior clase, hay que tener en cuenta estos dominios, ¿sí? Y eso de lo que vamos a hablar ahora, de la composición, ¿sí? Voy a colocar definición también, o bueno, voy a colocar como subtítulo composición. Voy a cambiar el color. Composición de funciones. Definición. Ya saben, la derivada, lo que conocen como regla de la cadena, viene de la derivada de la composición de funciones, si quieren. Lo correcto tal vez será que les digan así, pero a veces estamos tan acostumbrados, me incluyo en ello, que decimos utilizar regla de la cadena. Más fácil, ¿no? Que decir utilizar la derivada de la composición de dos funciones. Es la regla de la cadena. Bien, a ver, ¿cómo defino? Me voy a dar dos funciones, entonces sean f, que nomás voy a colocar, que va del conjunto A al conjunto B, coma G, que va del conjunto B al conjunto C. Ahí B estoy haciendo repetir. No es por gran gusto, por si acaso eso. Tiene que tener esa estructura. Ya sean F, A, G, que va de B. ¿Cómo? Entonces, la composición de F con G es una función, ¿sí? ¿Cómo? Denotada por G compuesta o F compuesta con G.
¿sí? Algunos GOF dicen, ¿no? Al revés, FOG dicen. No está bien dicho que lo digan así, ¿no? Es la composición de F con G y listo, ahí se acabó. Tal que, o donde, mejor dicho, no tal que. Esta composición va a ser una función que va de A en C. Miren, es como ir suprimiendo el conjunto B. ¿Sí? Eso quiere decir. Pero hay que dar ciertas observaciones, digamos. ¿Sí? Pero esta forma de ir escribiendo, cuando ustedes tienen un X que parte del conjunto A, esto va a ser esta función evaluará en X. ¿Sí? Que es lo mismo que tener evaluado G en F y F al mismo tiempo está evaluado en X. ¿Sí? Miren, al evaluar X, por eso X parte del conjunto A y llega a C porque C ya va a ser la evaluación de G. Pero al mismo tiempo G dentro, ¿no es cierto? Por eso es la cadena, si quieren, cuando han visto de la derivada, tiene una función evaluada. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Voy a colocarle en observación porque es clave. ¿Sí? El codominio de F está incluido en el dominio de G. Esa es la primera apreciación. Ahorita voy a hacer un dibujito. ¿Sí? Es la primera apreciación que se debe considerar. ¿Sí? El dominio de F debe ser un subconjunto del conjunto A. Sí, no. Y el codominio de G debe ser un subconjunto de C. Sí, eso hay que tener en cuenta. ¿A qué me voy? Voy a hacer dibujito. A veces con dibujito o con gráfica entendemos mejor. Aquí voy a hacer un conjunto, aquí otro conjunto y aquí otro conjunto. Esto que sea A, esto que sea B y esto que sea C. Aquí hay una función que es F y aquí hay una función que es G. ¿Sí? Y tenemos la composición de F con G, evaluado en X, que ya les he dicho que es G, donde está evaluado dentro de la evaluación de F de X. ¿Sí? Nos está diciendo, ¿no es cierto?, que para que nosotros tengamos alguna situación, lo voy a hacer con rojo, acá que esté el codominio, ¿sí?, que son todos los elementos de la función, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a aplicar con ello, ¿sí?, debe estar dentro del dominio de G, ¿sí? No puede estar separado siquiera, porque justamente de este elemento, ¿no es cierto?, porque acá también va a haber un subconjunto si quieren, ¿sí?, que tiene que estar ahí. Ahora F, ¿sí?, voy a cambiar de color. F no puede tomar todos los elementos de ese conjunto B. Puede tomar esto si quiere.
Voy a hacer coincidir algunos. ¿Sí? SF puede ir a C. Ahora sí, con Celeste. ¿Sí? Por eso les hablaba cuando la anterior, les decía que no es componer por componer, ¿sí? Porque tiene mucho que ver, por ejemplo, donde vean solamente el amarillo en el conjunto B, el amarillo nomás, no puede encontrar su imagen si quieren, porque no va a encontrar la función f de x. Ustedes solamente tienen un f de x que está, si quieren, acá en la intersección. La intersección. Lo voy a pintar también. F de x, para donde vamos a caer en el dominio de G, solamente es ese pedacito. Por lo tanto, también cuando se le va a aplicar, va a estar en un pedacito. ¿Sí? Esas consideraciones hay que tener en cuenta en la composición de funciones. No es componer por componer y nada más. Bueno, de manera de cómo queremos representar esta función, sí, vamos a componer, vamos a reemplazar y ya. Pero al momento de estar ya evaluando, hay que tener en cuenta justamente eh, los dominios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que puede ver la posibilidad de acá solamente su dominio de esta composición sea algo más pequeñito, ¿sí? Porque tampoco va a ser todo. Puede ver en ciertos casos, eso también tómenlo en cuenta, que se comporten tan bastante bien, o bueno, se porten bastante bien algunas funciones, que al hacer esta composición con los dominios y todo aquello, van a coincidir, ¿no? Los colores que estoy colocando, van a ser los mismos. Sí, son funciones que se van a ir comportando bien, o su comportamiento es algo de con lo que se inicia a trabajar y es más fácil, digamos. ¿Sí? Puede darse el caso, pero de manera general, si quieren, va a ir ocurriendo de esta forma. ¿Sí? Miren, es como acortar más pequeñito, tener un dominio más diferente y todo. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta esta forma de ir haciendo una composición de funciones. ¿Sí? Esto es lo básico, chicos, en esta primera parte. Esto es lo que hay que tener en cuenta, si quieren, al momento de ir trabajando con funciones. Estamos viendo algo que, como dije, es básico. Hemos hablado de dominio, de codominio, y estamos introduciendo lo que es esta composición de funciones. ¿Sí? A partir de acá, bueno, por lo menos hasta aquí ustedes ya tenían algún conocimiento, si quieren, ¿no? De lo que es funciones, cuando iba trabajando en cálculo y todo aquello. A partir de acá, tal vez es algo no lo han visto en cálculo 1. Son dos, vamos a inyectividad 3, 4 tal vez hasta 5 definiciones, digamos, de lo que vamos a ir utilizando, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Voy a tratar de dar algunas definiciones que son más cómodas, voy a decir, al momento de ir trabajando. Pero para ello, vamos a empezar con un subtítulo que lo voy a denominar clasificación de funciones.
Y vamos a empezar con la primera, con una definición que viene a ser la definición de inyectividad. Una función es, lo voy a colocar con rojo, inyectiva a ver, en palabras que lo colocan. Si su dominio es todo el conjunto inicial. ¿Sí? Y las imágenes elementos diferentes, ¿cierto? Eso es clave, miren. Acá se está abocando eso de elementos diferentes. Son diferentes. Y eso es lo que conocemos, miren, dice, y las imágenes de los elementos, o bueno, las imágenes de los elementos diferentes son diferentes. ¿Sí? Miren, x sub 1 va a ser diferente a x sub 2. Lo voy a borrar al otro lado, voy a hacer. Es decir, que x sub 1 es diferente a x sub 2, entonces f evaluada en x sub 1 debe ser diferente a la función evaluada en x sub 2. Esa es la definición de inyectividad. Para elementos, y esto también es clave, para elementos x sub 1 y x sub 2 del conjunto A. ¿Sí? Porque podemos tener un conjunto diferente y que puede ser que no funcione o que funcione, pero no tenemos nada que ver porque no es parte del conjunto. ¿Sí? No nos interesaría siquiera. Eso es de manera inicial. Siquiera. Observación. Es más cómodo trabajar con la contrarrecíproca. ¿Sí? Es como tener la negación de una proposición, entonces la negación de otra proposición. Si yo trabajo contra las recíprocas que hemos visto en las leyes lógicas, ¿sí? Esto va a ser, es f evaluada en x sub 1 es igual a f evaluada en x sub 2. Entonces yo debo llegar a ver que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Sí? En la práctica se suele trabajar mucho mejor con esa definición, vamos a decirlo, de la función o cuando una función es inyectiva. ¿Sí? A veces suele ser mejor de esa manera. ¿Sí? Y nosotros en la práctica, en ejemplos, vamos a trabajar con ello porque es más sencillo, vamos a decir, que con las decir que es diferente, ¿no? Ahí tenemos que analizar y todo aquí, tenemos que llegar a igualdades y es más. Entonces ya tenemos cómo nosotros vamos a ir clasificando las funciones. Las funciones pueden ser inyectiva, como también puede ser sobreyectiva. Algunos textos dicen suprayectiva. Cuestión de gustos, ¿sí? Nosotros vamos a manejar de sobreyectiva. Entonces, una función, acá sí voy a colocar la forma de la función, A que va a B, es con rojo sobreyectiva. Si
Bueno, este es el más bonito. Por lo menos a mí me agrada trabajar con esta definición. Hay otra definición, si quieren, que dice, no, que existe, que para todo Y existe algún X, tal que f de X es igual a Y. Pueden utilizar, pero yo les voy a explicar en los ejercicios o ejemplos esa alternativa de definición. Pero para mí es más cómodo esto y van a ver el porqué. ¿Sí? Una función f es sobreyectiva si el codominio coincide o es igual, si quieren, con el conjunto final. Es decir, que el codominio de la función es igual al conjunto final. Si hay un elemento en el B que va a ser parte del codominio de F, fácil nosotros decimos, por decir, 2 no pertenece al codominio de F, pero 2 sí pertenece al conjunto E, por lo tanto la función no proyectiva. Y está ahí fácil. Pues les decía, es más cómodo para mí trabajar con esto. ¿Sí? Yo sé que debemos tener algunas alternativas y todo aquello. Yo sé de dónde salen, ¿no es cierto? Y eso lo sé cuando estemos haciendo la última definición. Pues le decía, es preferible explicarles eso en los ejemplos que estar colocando como definición, porque no, al final lo vas a utilizar en la última definición que lo voy a realizar. ¿Sí? Entonces, tratemos de trabajar con esto. Es más cómodo ya. Es más sencillo de poder ir comprendiendo. Bien. Seguimos con la clasificación de funciones. Ya sabemos cómo podemos identificar si una función es inyectiva. Ya hemos visto ahora cómo ver si una función es sobreyectiva. ¿Sí? Al igual cuando hemos estado viendo relaciones, ¿no es cierto? Les decía que hay muchas formas de ir clasificando las relaciones. Habíamos hablado desde reflexiva, simétrica, transitiva. Les había mencionado que hay la areflexiva, asimétrica, transitiva, no reflexiva y todo aquello, ¿no? Y ya habíamos trabajado con tres, les decía, porque son los que nos van a definir lo que es una relación de equivalencia y gracias a una relación de equivalencia va a definir todo lo que está relacionado a las relaciones de equivalencia, como clases de equivalencia, conjunto índice y conjunto cociente. Es así entonces que acá, si bien no existe muchas, vamos a decir, esta clasificación de funciones, porque hay algunas que sí se clasifican también, por ejemplo, cuando una función es par, eso lo han debido ver tal vez en cálculo 1, cuando una función es impar, cuando una función es simétrica, cuando una función es periódica, entre los más habituales, si quieren, que van apareciendo en cálculo 1, ¿no? Eh, Tiene sus consecuencias cuando una función es par, en especial cuando están haciendo tal vez algunas integrales. Tiene su consecuencia cuando una función es impar también. Cuando una función es periódica, se aprovecha esas definiciones para poder, tal vez, algunas integrales, vamos a hablar, ya que es una materia que está de manera paralela a álgebra 1, poder hacer algunos ejercicios y tener más comodidad, si quieren, momento de estar resolviendo. ¿Sí? Pues, no solamente se clasifican en lo que estamos mencionando. Ya les dije en cálculo 1 con celular lo han debido ver, funciones pares, funciones impares, función periódica, entre otras. Acá lo que nos interesa en esta parte para álgebra 1 y también en álgebra 2 también lo van a ir generalizando ya no con conjuntos, sino ya con espacios vectoriales, es que nosotros necesitamos estas dos definiciones iniciales.
cómo se clasifica y cuándo es una inyectiva y cuándo es una sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la definición que viene, y eso es lo que nosotros queremos, si quieren, en alguna forma, si quieren, de poder trabajar con las funciones, es que una función es, vamos a querer que sea así, es más cómodo trabajar así, biyectiva. Algunos dicen una función uno a uno, ¿sí? Para nosotros es una función biyectiva. Va a ser biyectiva si es, miren, lo que hemos hablado, si es inyectiva y, ahí está, y dice, tienen que ser los dos, puede ser solamente uno, los dos. Tiene que ser tanto inyectiva y sobreyectiva. Para decir que una función es biyectiva. Porque gracias a esta función o a esta definición de una función biyectiva, nosotros recién podemos hablar de una función inversa. Yo sé que también en cálculo 1 han visto las derivadas de las funciones inversas, o por lo menos trigonométricas, ¿no? De la coseno, coseno, las cotangente. Y era muy interesante. Ustedes no pueden ser de una función. Yo sé que no es cierto, tienen la función o que están relacionados con y y x. Para sacar la inversa hay que despejar x y luego donde está x hay que colocar y, donde estaba y hay que colocar x. Es la técnica, si quieren. Pero no mucho que lo van a lograr, no quiere decir que funcione. Para que una función tenga inversa, primero hay que hablar de estas definiciones que estamos colocando. ¿Sí? Una función tiene que ser biyectiva, ¿sí? Para que nosotros podamos sacar la inversa de esa función. Si una función no es biyectiva, ustedes no pueden sacar la inversa de una función. Por más que logren despejar, voy a decirlo así, el x. Ustedes deben tener una función biyectiva para poder sacar la inversa de esa función biyectiva. Si ustedes no tienen una función biyectiva, no pueden perderse la función inversa, no pueden invertir si quieren esa función. Ese es el cuidado que deben tener. Para eso estamos viendo esta clasificación, si quieren, de funciones, para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, voy a colocar esa definición y con un teorema, porque al final venía a ser un teorema, ¿sí? Pero primero la definición, ¿sí? Que viene gracias a la clasificación de esta función. Entonces, en el examen, como les había dicho, al final va a entrar función, va a entrar hallar la inversa de una función. ¿Sí? Si soy buenito, simplemente va a decir así, hallar la inversa de una función. Cuidado, directamente estén despejando X, estén cambiando, ya va a estar mal su ejercicio de entrada. ¿Qué hay que verificar? Hay que verificar si es inyectiva. Hay que verificar si es sobreyectiva. Si cumple los dos, es una función biyectiva. Y como es una función biyectiva, recién puedo encontrar la inversa. ¿Qué pasa si no es inyectiva? Ya he dicho, si somos buenitos, simplemente vamos a colocar allá la inversa. Si no es inyectiva, listo, lo coloco, no se puede encontrar la función inversa porque la función no es biyectiva. Porque no es inyectiva, listo. Se acabó su ejercicio.
Ahora, si yo quiero que trabajen más, quiero que comprendan todo lo que estamos haciendo, un poquito ser más rudo si quieren, les voy a decir, allá la función inversa de esta función, pero voy a aumentar esta, ¿no? Porque hasta ahí hemos dicho sencillo. Si es que no es función, restrinja lo que corresponde o restrinja lo que sea necesario para que sea una función biyectiva. Ah, ustedes van a restringir, van a decir, a ver, de aquí hasta acá nomás, y va a ser inyectiva. De aquí hasta acá va a ser sobreyectiva. Entonces, si yo tengo eso, tengo biyectiva. Entonces, en la función inversa, que ya dije, si la forma de despejar es sencilla, van a ir colocando dominio y codominio. Ahí va a ser la diferencia. Entonces, para eso hay que saber restringir. Puede ver esas dos opciones de la parte de funciones. ¿Sí? Entonces, es necesario poderlas clasificar las funciones. Como les decía, vamos a colocar la definición. Y primero vamos a hablar que efectivamente una función tiene una inversa. ¿Sí? Entonces, si una función f tiene inversa, no estoy hablando aquí cómo voy a calcular, cómo voy a saber si tiene inversa. No estoy diciendo esa definición. Lo único que estoy diciendo es que si esta función f tiene una inversa, no, perdón, esa palabra de una está mal, tiene inversa, porque se demuestra también más adelante que esa inversa es única. Lo vamos a colocar acá para no estar hablando más adelante. Si una función f tiene inversa, ¿cómo? Se dice que es invertible. Y lo denotaremos por f, pero como exponente vamos a colocar menos 1. Es notación. Mucho confunden esto con 1 sobre f. No es así. Yo sé que 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2. Pero en funciones no es así. Funciona esto porque son números reales. Esto no es número real, esto son funciones. Entonces, esto no es de esa manera. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Por eso en su calculadora, si observan, en sus calculadoras los botones deben decir coseno a la menos 1, ¿no es cierto? Esto no es 1 sobre coseno x, digamos. Esto es arco coseno de x. Es la función esta del coseno de x. No es la inversa de coseno de x, que es diferente. ¿Sí? Y esos errores cometen y hacen todos los cálculos que hacen generalmente en cálculo 1, se equivoquen y esté todo de manera equivocada. Entonces, tenemos cómo lo vamos a denotar, ¿sí? Y esta función, si quieren, este f que está elevado a menos 1, ¿sí? Es única. La única función que es inversa. Con esto ya le estoy diciendo que si yo encuentro dos inversas para una función, eso quiere decir que esas dos funciones son iguales, ¿sí? Porque es única, ¿sí? Inversa de f. Pues vamos adelante. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es la función. Entonces, una función inversa, esta función es única, lo estamos denotando con f menos 1. ¿Sí? Bien, para ir finalizando, como les decía, voy a colocar aquí en forma de teorema. Y lo que les quería decir, ¿no? Una función es invertible
sí y solo si, miren, es de ida y vuelta, ya saben eso, el conectivo lógico, sí, solamente sí, es biyectiva. Entonces, una función yo voy a poder invertir, o sea, encontrar la inversa, sí y solamente si esta función es biyectiva. Si no es biyectiva, entonces no puedo invertir una función, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Voy a hacer alguna propiedad que tal vez les pueda servir. O observación voy a colocar, no propiedad. Voy a hablar de la composición de funciones. Yo tengo la composición de f con g, pero allá la inversa. Esto simplemente es encontrar la inversa de g y encontrar la inversa de, buen día, la inversa de f, y hacer la composición de la inversa de g con la inversa de f. ¿Sí? Eso es lo que se tiene, si quieren. También, ¿cuál más me faltan? Me falta el de la función identidad. ¿Cómo quiero colocar la función identidad? Ahí. Entonces, lo otro. Si G es la inversa de F, entonces la composición de F con G es la identidad en el conjunto A. Y si hago la otra composición de G con F, es igual a la función identidad, pero en el conjunto B, donde F es un conjunto que va de A en B, y como F es la inversa de G o G es la inversa de E, va a ir del conjunto B al conjunto A. ¿Sí? Donde esta función identidad en A, ¿sí?, va a ser igual, si quieren, perdón, voy a colocar acá, va a ser una función que va de A en A, tal que si yo tengo X, al otro elemento también va a ser X. Si quieren, f de X, identidad evaluada en X. También lo mismo va a ocurrir la identidad en el conjunto B, que va a ir, si ustedes están viendo en la composición, si quieren, va a ir del conjunto B al conjunto B. Eso quiere decir que si yo tomo un elemento X, hago la evaluación, también voy a encontrar X, porque es la identidad que va a ser la función la función identidad evaluada en X, pero en el conjunto B. ¿Sí? Son algunas de las observaciones inmediatas que podemos ir sacando de esta definición, o de las definiciones que hemos ido viendo de manera previa. Esto es todo relacionado, si quieren, a la parte de la parte teórica de funciones. Nos falta obviamente hacer ejemplos en particular de cuándo o poder clasificar estas funciones. Lo vamos a hacer la siguiente semana, pero ya el auxiliar les dije que mañana ya vea con ustedes algo de funciones, cosa que a la otra semana repasemos en clases conmigo, con ello teniendo ya todo listo para su examen final, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas.
Bien, pues mañana le dan una repasada a esta parte de funciones. No se olviden a la otra semana, el miércoles traen su práctica y ya va a revisar también su examen con el solucionario que se los voy a mostrar para ver cómo se debería realizar y que también les sirva para que puedan ir pasando el examen. ¿Sí? Tengan muy buenos días, chicos y chicas. Hasta la siguiente, dije. La nota de la práctica, ¿cuánto vale?